Tabla de frecuencia para datos agrupados. En estadística, para organizar y resumir la información, se emplea la combinación o arreglo ordenado, el arreglo de tallo y hojas, la tabulación de la información, las tablas de contingencia y las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia se construyen para contener datos de variables de tipo cualitativo o cuantitativo, discreto o continuo. Las tablas de frecuencia pueden ser simples o complejas. Las tablas de frecuencias complejas generalmente se emplean para datos continuos y se construyen con 6 columnas. La primera columna contiene los intervalos de las variables. El límite inferior en el intervalo se conoce como LI sub I y el límite superior en el intervalo se conoce como LS sub I. Si vamos a hablar del primer intervalo, el límite inferior del primer intervalo es el valor más pequeño que hay en los datos. El límite superior de ese intervalo es la suma del límite inferior más la amplitud. Para la segunda clase o segundo intervalo, el límite superior del intervalo número 1 es el límite inferior de ese segundo intervalo, que sumándole la amplitud se convierte en el límite superior del segundo intervalo, y así sucesivamente hasta completar los intervalos. La segunda columna pertenece a la frecuencia absoluta F o N y corresponde al número de observaciones que caen en el intervalo sin incluir el límite superior, es decir, número de datos mayores o iguales al límite inferior pero menores al límite superior, o sea que el intervalo es cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Al final de esta columna se hace un total de los datos, o se hace una sumatoria. La tercera columna consigna la frecuencia relativa H minúscula y corresponde al cociente de cada frecuencia absoluta del intervalo y del total de la sumatoria de las frecuencias absolutas. La cuarta columna contiene la frecuencia acumulada absoluta F o N mayúscula y se calcula de la siguiente forma. Para el primer intervalo es igual a la frecuencia absoluta del primer intervalo. Para el segundo intervalo es igual al valor de la frecuencia del primer intervalo más el valor de la frecuencia del segundo intervalo. Para el tercer intervalo es igual al valor de la frecuencia del primer intervalo más el segundo intervalo más el tercer intervalo. La quinta columna registra la frecuencia relativa acumulada H mayúscula y se calcula de la siguiente forma. Para el primer intervalo es igual a la frecuencia relativa del primer intervalo, que es igual a H minúscula sub 1. Para el segundo intervalo es igual al valor de la frecuencia relativa del primer intervalo más el valor de la frecuencia relativa del segundo intervalo. Para el tercer intervalo es igual a la suma de la frecuencia relativa del primer intervalo más el segundo intervalo más el tercer intervalo, y así sucesivamente hasta completar los intervalos. La sexta columna corresponde a la marca de clase X sub I, que se calcula obteniendo el promedio de la suma de los intervalos respectivos. Aquí vemos un ejemplo de las tablas de frecuencia para datos agrupados, donde están las 6 columnas. En la construcción de la tabla de frecuencias para datos agrupados, lo primero a realizar es ordenar los datos de menor a mayor y posteriormente empezar a calcular cada uno de los siguientes parámetros para emplearlos en la construcción de la tabla. N es el número total de datos o tamaño de la muestra. X sub INF es el dato menor de la variable. X sub es el dato mayor de la variable. R mayúscula es el rango recorrido y es la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. K es el número de intervalos de la variable en la tabla de frecuencias y se calcula empleando la regla de Sturges, donde K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n, siendo n el número de datos. A mayúscula es el ancho o amplitud del intervalo de clase y se obtiene por el cociente entre el rango y los intervalos de clase. R asterisco es el nuevo rango obtenido por el cálculo de la amplitud por el valor de los intervalos de clase pero ya aproximados. R asterisco menos R es el exceso y se calcula por la diferencia entre ellos. Y A menos 1 es la amplitud menos 1. Gracias. Enseguida
vamos a trabajar con los datos del ejemplo 9.1, donde se registran los latidos cardíacos de 30 personas que han hecho una actividad física. En la columna A aparece una numeración de 1 a 30 para determinar nuestro tamaño de muestra. Aquí tenemos el glosario que va desde el tamaño de la muestra, desde n hasta la amplitud -1. Debajo encontramos esta tabla de frecuencia para trabajar los intervalos, y a la derecha tenemos nuestra tabla de frecuencia donde aparecen los intervalos reales, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. Pasamos a traer nuestros datos del módulo, vamos al ejemplo 9.1 y nos remitimos al ejemplo 8.1. Copiamos los datos, los descargamos en B13, le pedimos al Excel que nos los ordene. Después de ordenados empezamos a registrar los datos. El total de datos, o n es igual a 30, lo buscamos en la fila A, ya está registrada. Determinamos nuestro límite inferior, en este caso es el dato menor, que es 58, que está en B14, en B13, perdón. Registramos el límite superior, que es igual a 110. Enseguida calculamos nuestro R. R es la diferencia entre el dato mayor 110 menos 58. Calculamos nuestro K, los intervalos que va a tener la tabla de frecuencia. K es igual al logaritmo decimal de n. Y recuerde que es la regla de Sturges, donde ese logaritmo decimal de n lo multiplicamos por 3,322 más 1. Aproximamos el dato de A6 y enseguida pasamos a calcular A, que es igual al rango dividido por el intervalo calculado, el total de intervalos calculados me da 8,66, lo aproximo a 9. Posteriormente calculamos el R asterisco, que es igual a 6 por 9. Establecemos las diferencias entre rangos. 54 menos 32 me da 2, que es el residuo. La amplitud -1, 9 menos 1 me da 8. Este residuo lo voy a distribuir en el límite inferior o en el límite superior de mis datos. Para este caso, como tenemos nuestro dato menor es 58, vamos a restarle del residuo el primer dato, -1. A ese dato que obtenemos 57 le vamos a restar el siguiente valor del residuo, que sería el otro valor, -1, para que nos dé 56. Aquí ya empleamos los valores del residuo. A 57 le sumamos la amplitud -1, que es 8, me da 65. El segundo intervalo empieza con 65 más 1, 66, y a ese 66 le sumamos la amplitud -1, pero
lo dejamos fijo y le damos F4 para poder sumarlos, copiar estas fórmulas en el resto de espacios de nuestra tabla. Y nos aparecen los intervalos desde 57 hasta 110. Pasamos enseguida a calcular los intervalos reales. Sumamos a 56 más 57. Lo dividimos por 2 porque estamos sacando un promedio y me da 56,5. A este 56,5 le sumo mi amplitud, que en este caso es 9, me da 65,5. Y al 65,5 lo registramos como el dato del intervalo, el límite inferior del intervalo 2. 65 más la amplitud. Esta amplitud la dejamos fija porque estos datos en este segundo intervalo nos van a servir para copiarlos en el resto de los espacios de la tabla y calcular así el resto de los intervalos. Entonces terminaría mi tabla con los datos de 110. Empezamos a determinar los valores para el primer intervalo, los sombreamos con color amarillo, nos damos cuenta que son 4 datos y enseguida pasamos al segundo dato. El tercero, tenemos ya 4, 3 y 7 en el tercer intervalo. En el cuarto intervalo tenemos 11. En el quinto tenemos 4 y finalmente en el último intervalo tenemos 1. Sumamos los datos, nos da 30, que coincide con nuestro n. Sacamos la frecuencia relativa, el primer dato, 4 dividido sobre 30 y lo multiplicamos por 100. Como ese dato está fijo, la sumatoria de la frecuencia lo sumamos en el resto de espacios y obtenemos las frecuencias relativas. Calculamos la frecuencia absoluta acumulada, 4, primer dato, segundo dato es igual al anterior, 4 más 3, 7. La frecuencia relativa del tercer intervalo es igual a 7 más 7, 14, 25 y así sucesivamente hasta completar nuestros datos que nos dan 30. La frecuencia relativa procedemos de la misma forma, pero trabajamos con la frecuencia relativa de nuestra tabla y calculamos nuestra marca de clase, que es el promedio de los intervalos. 56,5 más 65 dividido por 2 y así copiamos y obtenemos nuestra marca de clase. Con esto finalizamos nuestro trabajo.